This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Voters Information Sheet na mga barangaya para distribuhin na mga botante. Campaign jingle no tu kasuena na hora de descanso. Calor del tiempo na syudad menos este fin del semana. National Housing Authority a conduci People's Caravan. Catchuba Grand Pulong na Labuan. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias Odessa Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Ya prinsipya distribuir el COMELEC na mga barangay con el Voters Information Sheets o VIS ese tiempo ya prinsipya del miércoles. El VIS ta contene mga informasyon del mga botante como el mga precinct numbers, polling locations del mga y también mga instructions que manera vota con todo mga posisyon. Sigun na COMELEC que un requerimiento sigun este VIS debe sigun mga botante el recibir di ila mga kalikualan VIS como mandamiento de ley. Ta distribuiya sigun con este na mga barangay también aquí na syudad. El COMELEC taabla que ese mga campaign jingle no tukas suena na hora de descanso. Aquí el report. Más o menos 30 días ya lang antes el día de la eleksyon na Mayo 12, el COMELEC Chairman George Garcia yaman warning ko ng mga kandidato lokal y nasyonal para que na poko sensitibo si tatuka ko ng mga campaign jingles na mga barangay durante el hora de descanso del mga vivientes. Tiene sigun mga reklamo ya recibi si Garcia na COMELEC que tiene mga kandidato el taman deploya mga recorridas maskin temprano pa del aga donde mga gente ta descansa pa como aga y tarde taman siesta. Debe sigun ta respeta también mga kandidato y el derecho del mga botante para descansa y también dormir. El COMELEC taabla que el campaign period ya prinsipya del Febrero 11 hasta Mayo 10 solamente. El mga kandidato lokal ya prinsipya man kampanya del Marzo 28 hasta Mayo 10 también. Yari itira el COMELEC del mas temprano para no usa mga campaign jingles que bastos o double meaning. Un grande peace covenant signing también el quiere organizar el militar también otro agencia del gobierno alina provincia del Sulu en conexión con el tiempo de elección del pasado día. Con la actividad ya conduci alina campo del militar na Talipao Sulu y atende mga sektor del como el COMELEC o Commission on Elections, mga kandidato, gobierno lokal, religious sectors y ahura que mantene con el pacífico, honesto y democrático elección na Mayo 12. El militar ya nota que pacífico el conducta del campaña alina provincia de Sulu. Menos el calor del tiempo na ciudad de Zamboanga este día por causa con el Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Siguro pag-asa ayer ya alcanza lang na 39 para 40 el calor del tiempo na ciudad desde la 42 forecasted heat index. Siguro pag-asa el continúa el menos calor del tiempo a este día hasta na fin del semana por causa na influencia del ITCZ también del easterlies. Ya conduci 2 días People's Caravan el National Housing Authority o NHA principiando del ayer Abril 10 hasta este día Abril 11 con el tema Serbisyong Dala ay Pag-asa. Con el primer día caravan ya conduci alina Barrio de Ayala y este día na recordo también. El NHA o National Housing Authority ta conduci con la actividad con objeto para leba apiki ng mga beneficiaryo del NHA con el programa y servisyo de la mga organisasyon de gobierno y non-government.
47 diferentes mga ahensya nasyonal, in non-government associations or organizations, elya participa na People's Caravan y ofrece diferentes mga serbisyo. Presente durante el caravan el General Manager del National Housing Authority Joe Bentay, ia dale este plaque of commendation y appreciation kanal mga organisasyon kanya ayuda ase posible kunal People's Caravan. Mientras tanto, si Kachua y tiene gran pulong ali na barrio de Labuan. Taki al report ni Marifita Mayo. Mucho del mga residentes del barrio de Labuan eli atende na grand pulong di Kachua del Abril 10 de noche. Alegre si Kachua na di ila presensya maski ora-orada lang sigun kanila ya informa a circle di su grand pulong pero ya pode syempre sila abuya. And antes lang yan announce el barangay na tiene kita grand rally este noche, correct po ba iyo? Pero spantaw iyo ha, esegad el verdad. Spantaw iyo kay mucho gad ustedes taki junto con namon este noche. Kaya tarindi kita miles de gracias con ustedes todo. Y también tarindi kita miles de gracias con el de ustedes mga barangay officials. Siyempre, el tata de barangay si Capron Maravilla. Y también con el de ustedes antes, tata de barangay, ara lolo ya de barangay Labuan. Si Cap Oning Maravilla. Y también con el de ustedes mga barangay kagawad. Ken el never ending gayon tadale suporta conmigo. Sabe pa ustedes, porque bien energetic iyo de noche. Kere ba ustedes sabe? Kahit pwede ka yung mira, el bien caliente recibida de ustedes conmigo aquí, na Barangay Labuan. Igual na otro mga barrio na Distrito 1, mucho ayuda ya también el poder llevar si Kachua na barrio de Labuan, como el medical assistance, burial assistance y otros pa. Presenta también na grand pulong el Kapitan de Labuan Ron Maravilla y el 7 mga kagawad del barangay. Asugun kun Kapitan Maravilla, entero Barangay Council de Labuan ta suporta kun Kachua. Siendo ta kresila na mga priority programs que ay beneficia el entero Distrito 1, incluido el mga constituentes de Labuan. No hay pasigun si Kachua na puesto, pero initialmente ta pwede ele busca manera para ginda el mga programa y ayuda del Gobierno Nacional na mga gente. No hay pasigun este na puesto pero ta pwede atraka na mga sekretaryo del mga departamento del Gobierno Nacional para pidi ayuda para del mga gente na Distrito 1. More than 90% de barangay officials ta suporta gayod ku Ma'am Kachua. Kay uno rason, no hay pa na posisyon. Privado gente pa lang si Ma'am Kachua, ta pwede busca manera para ginda ka naton el benepisyo na debe ustedes ta recibir from the national government. Amo si kita tang kwento el medical assistance, social services, even burial assistance tayo de si Ma'am Kat. No? Kaya disir si Ma'am Kat, hindi ordinaryo kandidato. Ele ay un extraordinaryo kandidato. Asugun pa kun Maravilla, obligasyon di ila mga barrio oficiales para busca el propio mga kandidato quien puede queda efektivo lider na Distrito 1, hindi lang para na posisyon de kongresista, sino hasta na otro mga posisyon también. Y para na kongresista, si Kachua y el tamira sila propio para ocupa con el puesto. Sino ay pasigun na puesto, ta pwede ayuda con mga gente por medio de llevar mga programa del Gobierno Nacional na Distrito 1, cosa ya lang sinapuesto ya este. Asugun kun Maravilla, si Kachua ta pwede ya ase con este, pero el otro mga oficial que talye na puesto hindi ta pwede ase. No hay pa na posisyon ta pwede atraka con el mga DOH Secretary, DSWD. Siendo debe mas apiki el ken el na posisyon aura. Un privado gente, el otro na posisyon, porque el un privado gente ta puede atraka kanila. El otro na posisyon no quiere andamang kwento, busca manera para chene pondo liga aki kanaton. Diba? Sila anda lang na opisina trabaho, bolbe. Si chene man palta pondo, okay lang. Hindi na busca manera. Si Ma'am Kat, kay ele, kay regat sirbi, ta busca manera. Na ansina yo kere klase kandidata.
Por eso kami na council, ta support agad todo kun Ma'am Katchua. Kay noy pa na posisyon, ta busca manera para ginda ko no ustedes todo, mga pondo, na debe ustedes gayot ay ta resibi. Kay amo man gayot, basta Mindanao, malisod kat sa kapondo. Todo development, talya lang na Luzon, talya na Visayas, usually dehaw el Mindanao. Por eso iyo, tabus kagacho, tas kuyo kandidato, kandidata, ken ka natin pwede ayuda. Aura pa lang, klaro ya. Noy pa na posisyon, ta pwede ayuda. Sila ara na posisyon, kosa ba kon ustedes siya pwede ayuda? Asigun kun Maravilla, tiyan mga kandidato el taakorda lang con el magahente na Distrito 1, incluido mga de Labuan, si tiempo de kampanya. Anda según PDLDI la suporta, pero si Taliena Fuesto, olvidaw ya LDI la obligasyon con magahente na Distrito 1. Yabla si Maravilla ang sina klase de mga kandidato, el hindi debe suporta i-endorsa el mga barrio oficiales. Siendo kanila syempre mga barrio oficiales ay manbasul el magahente, si hindi pwede hacer ila trabajo este mga kandidato una vez Taliena Fuesto. Atraka ustedes conmigo, kap presta kami service, kaya hindi na kaya akin na General Hospital, nisita kami liba na private. Okay, dalyo presta service. Ligora bireta conmigo, kap, pidiyo ayuda. Porque man, kaya el bill di amo na private hospital, bien grande gayot. El PhilHealth, kwanto lang ya pwede menora. El professional fee de doctor, bien grande. Na siyempre, pamilya de ustedes, busca kat ustedes manera. Kay ustedes gayon, tama nga de ustedes mga pamilya. Na siyempre, si UL Kapitan, busca kat naman yung manera, kung sa'yo pwede ayuda con ustedes. Por eso gani los demás tablayo, anda kamo con este tal pulano, con este tal pulano, con este city councilor, kay de la Buanse. Aber ligora bira kumigo, kap, ya dali kumigo 100. Kap, no hay daw, out of town. Kap, no hay daw, kay no hay daw lepondo para ansina. Si no hay lepondo para ansina, porque kami ta pwede ayuda, sila hindi. Siendo kami na barangay level lang. Sila na city level ya, porque no pwede ayuda. Pero mira ustedes sa Facebook, onde ta anda, onde ta toma, onde ta pasya. Pero ang responsibilidad ka natin, ulbidaw ya. Kabar aura, biraki ka natin, pidya tamin ulit ayuda para buta kanila. Por eso iyo, prank kayo gente. Tabla katyo kanila, pasensya to, hindi yung kuntigo suporta. Kay liga ora, iyo mismo manhuya con ustedes. Kap, abla to suporta kita con este. Suporta kita con Councilor este. Councilor este. Congressman este. Vice Mayor este. Mayor este. Kabar ligora nga. Aumento pa di Maravilla, mas bueno si tiene mga nuevo candidato igual kun Katchua para tiene también kun quien puede escuy otro el mga votante y hindi kay votaya lang por sa aumente con el daan candidato siendo nuay mas yagayot otro. Sabi yo, yan ana de ustedes. Kada miro ustedes na mga balota, na may bagat otro, kenta kore. Kay ustedes mismo tasinti. Palta el servisyo sila tadali ka natin. Siendo tabotaya lang kita, kay no may otro. El otro garet ang pindot-pindot niya lang. Maskin kenya lang. Kay no ay manggat kung kenkere. No ay may choice, kay dos lang ya kore. Pero ara maswerte kita, kay chene un Katchua ta kore. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. LTO el dale konsiderasyon ng mga motorista este Semana Santa. LTFRB tadalia special permit na bus el viaja para na Semana Santa. Philippine Red Cross preparaw el deployment del 50 mga emergency medical team para na Semana Santa. Necesita aumento ospital na Distrito 1. IBT pone baho na major renovation. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Pasobolong. Get ready Kasuki, budget-wise Pasobolong soon to open.
Budget-wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Pasobolong. Get ready Kasuke, Budget-wise Pasobolong soon to open. Budget-wise, pasok sa budget. Do you have a gambling problem? To know more about Paccor's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pacor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Can I take your order? Can I check a bottle nap? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magpindo na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo sa muling palagi, babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Kaya ba ng powers nyo? Pag may disaster ay makakabayad pa rin ng ilaw at tubig. Ginawa ko po ang litaw. Liwanag, internet at tubig, assistance welfare. Para may powers kayo kahit bagyo, sunog o lindol. Paul, powers on! Do you have a gambling problem? To know more about Paccor's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pacor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Para sa hassle-free at convenient na paglalaro ng loto, available na ang PCSO Lotto tickets sa pinakamalapit na sari-sari store o mall na may Lottomatic. 24/7 safe at legit dahil authorized by PCSO. With Lottomatic, araw-araw may chance kang manalo. Kaya let's play Lotto. Want to be a Lottomatic agent? Tumawag na sa 0917-116-6180 or sa 0968-302-3067 or bisitahin ang www.lottomatic.com. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes
na radio y televisión. El programa del Ciudad de Zamboanga. STL Dateline Teleradio. 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. STL Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL Dateline Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El Land Transportation Office o LTO dale konsiderasyon ng mga motorista este Semana Santa. Takil report ni Marites Espartero. Principiando este día, el Law Enforcement Division personnel, the Land Transportation Office o LTO-9, ya prinsipya pone magatarpulin en koneksyon con el Semana Santa na mga lugar onde montón del mga gente taman anday viene na syudad, igual na integrated bus terminal y mismo na abong-abong para con el Oplan Semana Santa. Na terminal de bus taman anday viene na syudad, donde tachekyaya con el mga ekipahe para na seguridad del mga pasahero. El dale también según konsiderasyon la ahensya na mga motorista hindi kuhi esta Semana Santa si para anda sila man penitensya. Pero aquellos asegun andalang onde-onde, hindi ko neste konsidera el mga law enforcer. Ganun din pa rin. Ngayon, nag-start kami ng Semana Santa. Pumupunta kami ng kapon. Ngayon, naglagay kami ng tarpaulin sa terminal. Bukas, pupunta kami ng abong-abong, maglalagay kami ng tarpaulin. Yung tukol na sa terminal, lahat ng mga bus na lumalabas, pumapasok, chinecheck namin yung lahat ng mga equipment ng mga bus nila bago sila magbiyahe. Ito yung consideration sa mga operation. Pero yung mga time na may mga violation talaga, nakikita namin mga violation, huli na lang namin. Like violation ano po? Like yung mga helmet, mga expiry registration, lahat na lumalabag sa batas namin, pwede namin hulihin. If in case yung nagbibiyahe talaga sila, pupunta sila sa mga ano nila, pwede natin pagbigyan siya o magbibigay tayo ng konsiderasyon. Mientras tanto, asegun también na un motorista. Bueno man también asegun ta konsidera con el mga motorista este Semana Santa. Amo lang syempre, como mga motorista para na di ila bien, mas bentaha syempre kompleto dokumento taliba, itao sa propio helmet para no hay problema si buyag el desgrasya. Bentaha man tamin ang sinang dadali sila tamin es konsiderasyon kung na mga igual pa namon mga motorista. Pero numatan kita mangkumpiyansa kay ang sinang sila dali for isa unsibala lang. Pero mas better gayot or for on my safety, nisita kat kita usa helmet, kabar proper driving uniform o kosa kita chene, pati nisisita gayot liba kita daton driver's license. Kasi hindi kita basta-basta maniya lang, sinoy kita driver's license. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Mientras tanto, el Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na prinsipya dali mga special permits na mga bus na biyaha para na otro probinsya tambien otro lugar na Zamboanga Peninsula. Tapos para kasigun mga kompanya del bus ay man apply to special permit na mention o ahensya. Sa dia Abril 11 hasta 20 el validity del special permit. Yaka ba tambien asigur inspeksyon na kung el mga bus acerca el mga fare matrix, vehicle markings, safety accessories para asigura LDS roadworthiness y también seguridad del mga pasahero. Parte de la actividad del LTFRB el se llama Oplan Harabas, Oplan Semana Santa 2025. Prepararía el deployment del total de 50 mga emergency medical teams o EMTs del Philippine Red Cross o PRC para na Semana Santa. 24 horas asegura el rotation de estos na 14 station hasta na Cruz Mayor, principiando na Huwebes Santo hasta na Holy Friday. On standby lang también asegura ang ambulansya na lugar en tal caso tiene mga emerhensya durante taman penitensya mga devoto.
Amo asigun el libre servicio ta ofrece el agencia junto con la Oficina de Salud cada vez el Semana Santa, asigun con el administrador Jocelyn Fernandez. Mientras tanto, saludo el antes capitán y ahora kagawad de Labuan Ronald Maravilla con el candidato para congresista del Distrito 1, Kachua. Después puede pensa para aumenta uno pa hospital na Distrito 1. Asigun con Maravilla, cuántos dekada ya ella pasa, cuántos congresista na Distrito 1 ya también ella sinta na puesto, pero no hay ni uno quien ya incluí na di ila priority programs el aumento hospital na Distrito 1. Asigun con Maravilla, ta indica que solamente si Kachua lang el tiene concerne na salud del mga residentes del Distrito 1. Si Maravilla expresa suporta con Kachua desde el primer día que ella expresa si Chua su deseo para correr na mission of puesto na Distrito 1. Sabi ba ustedes, el Labuan, 41 año ya. No hay quien congressman, congresswoman, tabla, aumenta kita otro hospital. Cuando anda conmigo si Ma'am Kat, yo ya espantayo. De verasan gali, no? 41 año ya el hospital. ¿Cuánto congressman, congresswoman ya kita pasa? No hay sila pensa el salud ya don importante. Por eso uno sina programa di Ma'am Kat, ya querele planta el hospital. Si puede le cinta na puesto como un congresswoman, querele aumentar el hospital. Kay sabele, mas dia, takeda palta el hospital que kanaton. Masking gani ara lang, yo takregat yo kumamkat, cosa le ta promete, takreo con ele. Kay sabi yo, puede le hacer el cosa di si mga programa, si once puede le cinta na kongresista. El Integrated Bus Terminal, el ponebaho na major renovation. Taki el report di Marifita Mayo. Esperanza ponebaho na major renovation con el Integrated Bus Terminal na Divisoria. El Supervisor Transportation and Regulation Officer del IBT Rafael Derek Evangelista III habla ponebaho na major renovation ambos con el departure area y arrival area. Una según cosa ponebaho na renovasyon amo el techo del IBT siendo taman tulo y Si Mayor Jan made sure na pwede man-renovate el techo del IBT kasi pwede el tulo adentro, no? Aquí si ulan afuera, ulan también adentro del IBT. So, ya chenya kita el plano and I believe last Monday yan bidding ya el back diaton para si pwede con man award y man hace el major renovation. El bungka también según con el magatienda adentro del departure area y pone kanila todo na buen puesto. Y habla si Evangelista, todo con el magatienda hace visible na mga pasahero, siendo tiene ahora magatienda el escondido el puesto y hindi visible na mga pasahero. El arregla según sila con el magatienda y hace igual na food court. The major renovation would include el installation of a food court na IBT adentro, kabakan na stalls na medyo kitakel kasi sabi to, el stalls diaton, todo lang na front chene occupant, el facing the passengers. No hay quien kere man occupy na atras kasi hindi man visible na passengers. Doon sa tasali, no hay quien kere kung sa mga lugar. So ahora, yasi kita food court na side para everybody is visible. Everybody tiene access el mga pasahero. Y habla también si Evangelista que hay instala también mga solar panel na entero techo del IBT, siendo target di ila para menora con el gastos na konsumo del kuryente del IBT. Asigun con Evangelista, 24/7 ta opera el IBT y cada mes ta alcanza el di ila konsumo na kuryente na kantidad de 250 para 280,000 de peso. Base también na plano, man-install gani el solar panels para pwede gani hinahinay mira man-ship el IBT through solar energy. Sabi to, ben grande datong techo, kayang-kaya man accommodate ko ng mga solar panels.
El componen también según con el coral na IBT y pinta otra vez con el entero IBT. Y habla si Evangelista ya ponía fondo de 20 millones de peso el gobierno local para na major renovation del IBT. Y taroga ele que podía comenzar con el trabajo después el elección na Mayo. Mientras tanto, ya asegura si Evangelista que hindi ay afecta el operasyon del IBT y magabiyahe del bus una vez principia ya el renovasyon. We will make sure months start manano kita man section, así kita section by section para kung baga este section el abierto, este section taman renovate. Hindi naman sila pwede pa nabla un tiro sera. Oo. Mandipisin sa kita akin na IBTC Ansina. Dapat section by section. Na Disyembre este año, 10 año yata opera el IBT. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Ya-anunsya el mga grande compañía del gasolina na país que tiene que esperanza big time rollback na presyo de crudo y gasolina na Martes o semana. Na mga initial pronunciamiento tabla que hindi abaha na 3 pesos kada litro de gasolina y también crudo hasta el kerosene. Tiene anuncio que posible también más alto pa na 3 pesos kada litro el rollback. Un grande alivio según este para ng mga sektor de transportasyon y tiene posible epekto ng mga primer comestibles. En tal caso, el continúa el minorado del precio de gasolina hasta ng mga semanas que viene. Yes, ma'am. Yung barkada butter, dalawang bestseller na lang. Ano po? Super combo. Isang ice coffee na. Mas pinda na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan.
En la Niña, amo si baja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agricultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. El Zamboanga City Police Office sa conduci el closing ceremony dal di ila boat handling safety and emergency procedure maintenance and troubleshooting seminar. Alin headquarters del Zamboanga City Mobile Force Seaborne ayer. Si Lieutenant Colonel Hajiri Langal, Deputy City Director for Administration, amo din kabisako na mismo seremonya. Este seminar ya principia del Marzo 31 y termina ali na di ila headquarters ayer. El seminar para tiene según saber mga pulis na maritime emergencies y safety del comunidad y también el law enforcement y la seguridad de interregión. Ya que na huésped de honor durante el closing ceremony el mismo alcalde de la ciudad. Abajo del flyover, ta espera pa el DPWH na disenyo el propósito del gobierno lokal. Aquí el report ni Marites Espartero. El Premier Flyover tiene na ciudad na cantidad de 360 millones de pesos. El man soft opening niya este Venedero Abril 29, donde talía este magatiempo na 95% pa acabada ya. Pero na mismo abajo porción del flyover, mucho pregunta el mga viviente si cosa hace con el bakante lugar. Según con el ingeniero encargado na mencionado proyekto, Engineer Romel Hipolito, ta espera pa según sila el plano y el diseño del gobierno local antes sila mobe siguiendo incluido pa este na fondo del proyekto. El antes plano según al construir opisina para ng mga traffic enforcer y pone U-turn abajo del flyover. Amo también el te proposita el Planning y Design Division del DPWH. Pero este tiempo, tadale anay prioridad arriba siguiendo el abriya este na publiko este mes. Tiene si proposal el Planning Division, tiene si sila tang construct ara cosa el DBAC with the coordination na LGU. Sina para pagka-tiene tayong cosa plano el LGU kere ali ase. So mang-coordinate kami anay na LGU before man final el cosa del plano así mamalia about na flyover. Sí, entonces na pondo el alegra el camino about ma'am. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Pulis con warrant of arrest se aresta con un persona alina Kuruan anoche. El Station 2 Kuruan ya conduce el operasyon alina Mango Drive na Kuruan iya pa aresta con Viviano del Rosario Monghit, 49 años, residente de Kilometer 18, Sitio Francisco na Kuruan.
El Eleta enfrenta el caso de attempted homicide. Tiene recomendado fianza na más de 70,000 pesos para el su temporario libertad. Por el Lebayan, estasyon del pulis na Curuan. Ya para también arresta con 2 personas na bypass operation del PNP Alina Tumaga. El personajes del City Drug Enforcement Unit junto con el otro unit del PNP. Ya conduce el bypass operation Alina San Street Tumaga. Ya pa arresta con Melvin Fernandez, residente del lugar, y si Walito Espinosa de Zone 5 Tumaga. Kanila, o hindi na posisyon, para confiscal 51 gramo de legaw shabu, tali el valor na más de 300,000 pesos. Kanila, yan na también na estasyon del Zamboanga City Police Office. Buenas noches. Taki el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula ta experiencia otra vez con el Intertropical Convergence Zone que tabira este fin de semana. Asigun na pag-asa, posible este ba el maeskura na tiempo el isolated rains aquí na syudad de Zamboanga. Y el continuas te afecta hasta na fin del semana. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Na otra semana, el comenzaya el observación del Semana Santa aquí na syudad. Por eso el mga pulis, bumbero, Coast Guard y otro agencia del gobierno preparó ya también el di la fuerza para asistir con el mga katoliko devoto en el anda na iglesia o na mga iglesia katoliko hasta na mga pilgrimage site como na Abong-Abong, Pasunangka, Monte Santo na Lumayang y otro lugar. No quiere la autoridad que tiene el quien desgracia o aksidenta mientras observa el Semana Santa aquí na syudad. Por eso preparó sila para asistir. Domingo el Principia también el Palm Sunday o el Domingo de Ramos que demonstra el entrada del Señor Jesucristo na Jerusalem. Mga gente quien tagrita Hosanna, Hosanna to the King of the Universe. Amo también el mga gente quien tagrita que manda crucifica un Jesús. El sector religioso como mga padre taabla que importante el mga katoliko participa mga aktividad na iglesia para asibir otra vez el fe y devoción con Dios por el mga bendisyon y regalo tadali ka naton todo el día. El vida kita continua goza ng mundo amo el importante que debe kita rindi gracias con el di aton Diyos. Yan na también mga gente ta preferi man viaje y anda man bakasyon por causa largo el holiday. En vez que da cerca con Diyos, mas lejos anda, por eso mas lejos también el gracia, asigun na otro. Ojalá el Semana Santa el llevar más buena relasyon na di atong kadikwalan persona con Diyos para el gracia y protección del vida na entero familia. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para esta noche, Abril 11, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Taabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias.
The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5.